Se hablaba mucho de gente vinculada al narcotráfico y a la trata de personas. En un país donde la justicia parece caminar lentamente y las sombras ocultan más de lo que revelan, el caso de Devani Escobar sigue siendo una herida abierta que México no ha podido cerrar. Una joven de tan solo 18 años que desapareció una noche aparentemente común, dejando tras de sí un rastro de confusión, contradicciones y silencio. Desde las primeras horas de su desaparición, las versiones oficiales comenzaron a tambalearse. Un conductor que cambia su testimonio, cámaras de seguridad que muestran momentos extraños, una llamada que nadie logra explicar y una investigación que muchos aseguran estuvo manipulada desde el principio. ¿Qué pasó realmente aquella noche? ¿Fue un accidente? ¿Un crimen planeado? ¿O algo mucho más oscuro? Las inconsistencias son demasiadas. Primero dijeron que Devani se cayó sola a una cisterna. Luego aparecieron fotos filtradas que mostraban heridas que no coincidían con esa versión. Y finalmente se descubrió que hubo omisiones graves por parte de las autoridades. Pero lo más inquietante es lo que nunca se dijo públicamente. Los archivos sellados, las pruebas desaparecidas y los testigos que fueron silenciados o ignorados. Hoy vamos a adentrarnos en la verdad oculta detrás de la muerte de Devani Escobar, analizando los puntos más polémicos que los medios evitaron tocar y que podrían cambiar por completo lo que creías saber sobre este caso. Te recomiendo que no apartes la vista ni un segundo, porque la última revelación de este video te dejará completamente impactado. Antes de comenzar, te pido algo muy importante. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Tu apoyo no solo ayuda a que este tipo de investigaciones sigan vivas, sino que también le demuestra a YouTube que este contenido merece ser visto por más personas, para que la verdad no quede enterrada en el silencio. Así que activa la campanita, comparte este video y acompáñame hasta el final, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar para siempre tu forma de ver el caso. Devani Escobar. Antes de convertirse en un símbolo de indignación y misterio, Devani Susana Escobar Basaldúa era una joven que vivía entre sueños comunes y una personalidad profundamente enigmática. Nació en Nuevo León, en una familia amorosa, donde su padre Mario Escobar y su madre Dolores Basaldúa siempre la describieron como una chica inteligente, sensible y con una mirada que parecía decir más de lo que las palabras podían expresar. Desde muy pequeña, Devani mostró una curiosa mezcla de dulzura y rebeldía. Era la típica niña que hacía reír a todos, pero que también cuestionaba todo lo que no entendía. En la escuela era aplicada con buenas calificaciones, aunque lo que más la distinguía era su forma de pensar. Leía más de lo que sus compañeros consideraban normal y escribía frases en su cuaderno que parecían pensamientos de alguien que ya había visto más del mundo de lo que una adolescente debería ver. En su adolescencia, Devani empezó a mostrar una fascinación por la justicia social y la libertad personal. Amaba las conversaciones profundas, la fotografía y la música indie, y tenía una personalidad que, según sus amigos, oscilaba entre la melancolía y la euforia. Era de esas personas que podían pasar de reír a llorar en segundos, no por debilidad, sino por sentirlo todo con una intensidad brutal. Quienes la conocían sabían que no era como las demás. Había algo magnético en su forma de mirar, de observar el mundo, de conectar con los demás. Tenía una energía vibrante, pero también un aire de misterio que la hacía parecer fuera de lugar, como si estuviera destinada a algo más grande, aunque nadie imaginaba lo trágico que sería ese destino. En su círculo más cercano, Devani tenía amistades leales, pero también relaciones que la desafiaban. Algunos de sus amigos recuerdan que, semanas antes de su desaparición, había hablado sobre sentirse cansada de ciertas personas falsas que la rodeaban. Otros mencionan que se le veía pensativa, como si algo le preocupara profundamente. En su vida amorosa, se decía que había tenido una relación reciente que la marcó más de lo que dejaba ver, pero que, fiel a su carácter, guardaba para sí los detalles. Era reservada con sus emociones más intensas, pero cuando hablaba de amor, lo hacía con una sinceridad desarmante, casi poética. A diferencia de lo que muchos medios mostraron después, Devani no era una chica ingenua ni imprudente. Era alguien con sueños claros y con un fuerte sentido de independencia. Estudiaba Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León, convencida de que algún día podría ayudar a cambiar las cosas desde dentro del sistema. En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, escribió una frase que hoy suena casi profética. Hay que ser fuertes, incluso cuando el mundo te empuje a desaparecer. Nadie entendió entonces el peso de esas palabras. Su relación con su familia era cercana.
aunque no exenta de los típicos roces generacionales. Su padre, Mario, era una figura protectora, mientras que su madre era su confidente. Juntos formaban un núcleo cálido, lleno de risas y pequeños rituales familiares, cenas largas los domingos, bromas internas y una conexión que iba más allá de lo cotidiano. Pero como suele suceder en las historias más trágicas, la calma antes de la tormenta parecía perfecta. Devani tenía sueños grandes: viajar, convertirse en abogada, defender mujeres y causas olvidadas. Era consciente de los peligros del mundo que la rodeaba, pero creía en la bondad humana. Lo irónico y doloroso es que esa misma confianza sería puesta a prueba de la manera más cruel. En sus redes sociales compartía frases sobre el amor propio, la libertad y la justicia, pero también imágenes que reflejaban cierta tristeza, como si en el fondo supiera que algo oscuro se acercaba. Hoy, cuando se revisan sus fotos, sus notas y los mensajes que dejó, muchos dicen que había señales, pequeñas advertencias, rastros de un presentimiento que pocos lograron ver. Era una joven brillante, pero también profundamente sensible, que vivía entre la luz de sus sueños y la sombra de un mundo que a veces parece devorar a los que más brillan. Devani Escobar no solo fue una víctima, fue una voz, un espíritu libre que se negó a ser silenciado, incluso después de su muerte. Su historia no empezó la noche en que desapareció. Empezó mucho antes, en esos años en los que construyó una identidad fuerte, compleja y llena de matices. Esa es la parte que el mundo debe recordar. La chica que reía con fuerza, que soñaba con justicia y que dejó huellas profundas en todos los que alguna vez compartieron con ella una conversación o una sonrisa. La noche del 8 de abril de 2022 comenzó como cualquier otra para una joven universitaria que solo quería divertirse con sus amigas, pero con el paso de las horas se transformó en uno de los casos más inquietantes y polémicos de la historia reciente de México. Devani Escobar salió de casa con la ilusión de pasar un buen momento, sin imaginar que esa sería la última vez que su familia la vería con vida. Lo que al principio parecía una salida común a una fiesta en Escobedo, Nuevo León, pronto se convirtió en una maraña de contradicciones, imágenes confusas y silencios que siguen retumbando hasta hoy. Todo comenzó con 3 amigas, un plan nocturno y una serie de decisiones aparentemente inocentes que, vistas en retrospectiva, parecen piezas de un rompecabezas sin lógica. Según las versiones iniciales, Devani y sus amigas asistieron a 2 fiestas. En la primera todo transcurrió con normalidad. En la segunda, los testimonios se vuelven difusos. Se dice que hubo una discusión, que Devani se sintió incómoda, que quería regresar a casa. En ese momento, un conductor de transporte por aplicación fue llamado para recogerla. Hasta ahí, todo parecía bajo control, pero las cámaras de seguridad y los registros de llamadas mostraron algo perturbador. Devani fue vista por última vez en una carretera oscura, sola, alrededor de las 4:25 de la madrugada. La foto que el conductor tomó de ella, parada al borde de la carretera con expresión seria, se convertiría en una de las imágenes más virales y dolorosas de México. Esa imagen, capturada supuestamente como prueba de que la dejó con bien, se convirtió en el símbolo de una historia llena de vacíos. ¿Por qué una joven de 18 años fue dejada sola en una carretera? ¿Por qué nadie acudió a ayudarla? ¿Y qué pasó realmente en los minutos siguientes? Lo que siguió fue una búsqueda masiva encabezada por su familia, que no confiaba en la versión oficial desde el primer momento. Durante 13 días, las autoridades revisaron terrenos, hoteles, casas y canales sin éxito. Lo más macabro vino después. El 21 de abril de 2022, el cuerpo de Devani fue hallado dentro de una cisterna del motel Nueva Castilla, un lugar que, según se confirmó, ya había sido revisado varias veces por la policía sin encontrar nada. ¿Cómo es posible que su cuerpo apareciera justo allí, después de tantos días y en un sitio previamente inspeccionado? Esa fue la primera gran incoherencia que encendió la furia pública. El caso se volvió mediático de inmediato. Los videos de cámaras de seguridad filtrados mostraban movimientos extraños. Devani entrando al motel, caminando sola por un pasillo, aparentemente buscando algo o alguien. Otros fragmentos sugerían la presencia de personas cerca del lugar, pero esas grabaciones desaparecieron misteriosamente poco después. Las versiones oficiales comenzaron a chocar entre sí. Primero dijeron que fue un accidente, que Devani cayó por error en la cisterna. Luego, el resultado de la autopsia independiente solicitada por su familia contradijo esa versión.
señalando signos de violencia en su cuerpo que no coincidían con una simple caída. A medida que los días pasaban, la historia se volvía más turbia. Testigos que afirmaban haberla visto fueron desmentidos. Las amigas con las que había salido cambiaron su relato varias veces. El conductor, señalado por muchos como sospechoso, dio declaraciones confusas y contradictorias. Las autoridades, en lugar de aclarar los hechos, parecían empeñadas en desviar la atención. Las filtraciones a los medios, las fotos del cuerpo publicadas sin consentimiento y las declaraciones improvisadas de funcionarios generaron indignación nacional. Miles salieron a las calles con un solo grito: ¡Justicia para Devani! Pero entre la multitud y el ruido mediático, comenzaron a surgir teorías que apuntaban a algo más oscuro: encubrimientos, redes de poder, negligencia institucional. Algunos afirmaban que Devani había descubierto algo comprometedor esa noche. Otros decían que fue víctima de un crimen premeditado disfrazado de accidente. Las grabaciones del motel, las llamadas perdidas en su teléfono, las ubicaciones GPS inconsistentes y los testimonios fragmentados formaron una telaraña donde nadie parecía decir toda la verdad. Su padre, Mario Escobar, se convirtió en un símbolo de resistencia, denunciando públicamente irregularidades en la investigación y señalando que había fuerzas interesadas en silenciar la verdad. El caso trascendió las fronteras de México. Se convirtió en tema internacional, en tendencia constante, en el reflejo de un país herido donde cada nueva versión oficial generaba más dudas que respuestas. Hasta hoy, muchos detalles siguen sin aclararse. Los tiempos no coinciden. Las imágenes se contradicen y las pruebas desaparecen. Cada minuto de esa madrugada parece haber sido manipulado, reescrito o censurado. Lo que pasó realmente con Devani Escobar esa noche sigue siendo un misterio cargado de sombras, de nombres que no se mencionan, de llamadas que nunca se investigaron. Y lo más doloroso es que, detrás de cada versión, se esconde una historia de injusticia, miedo y desesperación. Cuando el nombre de Devani Escobar estalló en todos los medios, México ya no era el mismo. Lo que comenzó como un caso de desaparición se transformó en una tormenta mediática sin precedentes, donde cada nuevo dato, cada imagen filtrada y cada declaración oficial añadían más fuego a una historia que parecía escapar al control de las autoridades. La opinión pública se dividió entre la indignación y el miedo, mientras los noticieros competían por tener la primicia más impactante. En cuestión de horas, la fotografía de Devani parada en la carretera se convirtió en un ícono de la desesperanza de miles de mujeres mexicanas que viven bajo la sombra de las violencia. Pero detrás del rostro de esa joven universitaria se escondían secretos, contradicciones y verdades que muchos querían silenciar. La narrativa oficial, que al principio intentó presentar la tragedia como un accidente, comenzó a desmoronarse cuando Mario Escobar, el padre de Devani, decidió hablar. En sus entrevistas, su voz temblaba entre el dolor y la rabia. No fue un accidente. A mi hija la mataron. Sus palabras resonaron en todo el país, despertando una ola de apoyo ciudadano y desatando una cadena de revelaciones que pusieron en jaque a la versión gubernamental. Los medios internacionales se hicieron eco de lo que ya se consideraba un símbolo del fracaso institucional mexicano. Pero mientras más se hablaba del caso, más confuso se volvía todo. Surgieron grabaciones no oficiales, supuestos testigos anónimos y documentos filtrados que mostraban inconsistencias en los reportes policiales. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Algunos defendían la inocencia del conductor, otros acusaban a las amigas, y muchos señalaban a las autoridades por manipular pruebas. Lo que debía ser una investigación seria se convirtió en un espectáculo mediático, donde la verdad se mezclaba con la manipulación. Los hashtags Shuya Sin, Justicia para Devani y Nos Faltan Más se volvieron tendencia durante semanas, un grito digital que exigía lo que la justicia terrenal parecía incapaz de ofrecer. Entre las revelaciones más polémicas estuvo la publicación del segundo informe forense, encargado por la familia, que reveló golpes en la cabeza y otras lesiones incompatibles con una caída accidental. La versión del fiscal cambió 3 veces en menos de un mes, y las conferencias de prensa se transformaron en un circo de declaraciones contradictorias. En una de las más polémicas, un funcionario llegó a sugerir que Devani pudo haberse metido sola en la cisterna, lo que desató la furia nacional. Las manifestaciones se multiplicaron, y los muros de Monterrey se llenaron de no incendios y mensajes exigiendo justicia. Mujeres con pañuelos morados marchaban con la imagen de Devani en el pecho, repitiendo su nombre como un mantra de resistencia. Pero mientras las calles ardían de indignación, en los despachos del poder se tejía otro tipo de batalla, la del control del relato.
Algunos periodistas denunciaron presiones para no publicar ciertas investigaciones. Videos de cámaras de seguridad desaparecieron, y un trabajador del motel confesó haber sido advertido de no hablar más del tema. Aún así, la verdad comenzó a filtrarse, poco a poco, a través de medios independientes que revelaron conexiones sospechosas entre autoridades locales y personas vinculadas al caso. Se habló de encubrimientos, de favores políticos, e incluso de redes criminales operando bajo la protección de figuras públicas. El padre de Devani se transformó en una figura mediática, pero no por voluntad propia. Sus lágrimas, su coraje y su insistencia en descubrir la verdad lo convirtieron en la voz de todas las familias que han perdido a una hija sin respuestas. En entrevistas contó cómo recibía llamadas anónimas, amenazas veladas y promesas falsas. «Quieren que me calle», dijo una vez, «pero no lo haré, porque si yo me callo, nadie más hablará por ella». Esas palabras conmovieron a todo un país. Su lucha trascendió el caso individual y se volvió una denuncia global contra la impunidad. A medida que pasaban los meses, los medios comenzaron a mostrar otra cara de la historia, la del desgaste emocional, las traiciones y los intereses ocultos. Algunos programas de televisión se aprovecharon del dolor para conseguir audiencia, fabricando versiones sensacionalistas. Otros intentaron ridiculizar el movimiento feminista que exigía justicia, pero pese al ruido, la verdad seguía filtrándose entre las grietas. En un momento clave, se descubrió que el motel donde fue hallada Devani tenía vínculos con personas influyentes, lo que explicaría por qué la investigación se estancó tanto. Y aunque nunca se logró una conclusión definitiva, las inconsistencias oficiales fueron tantas que la mayoría del país dejó de creer en las autoridades. La historia de Devani se convirtió en una advertencia y en una herida colectiva. La prensa internacional, desde The Guardian hasta BBC Mundo, la presentó como un caso emblemático de negligencia estatal y violencia estructural contra las mujeres. Pero más allá del escándalo, lo que realmente impactó fue el contraste. Una joven llena de vida convertida en símbolo de un sistema podrido. Su imagen, esa última fotografía solitaria en la carretera, ya no representaba solo a Devani, sino a todas las que fueron olvidadas. Hoy, ese eco mediático sigue vivo. Cada vez que un nuevo caso de desaparición ocurre, el nombre de Devani vuelve a pronunciarse con rabia y tristeza. Su historia ya no pertenece solo a su familia, pertenece a toda una generación que exige respuestas, que ya no cree en las versiones oficiales y que entendió que la verdad no siempre se encuentra en los informes, sino en el silencio incómodo que las autoridades intentan imponer. Han pasado los meses y aunque el tiempo intenta enterrar las voces, el nombre de Devani Escobar sigue resonando como una campana que no deja dormir la conciencia de un país entero. Lo que comenzó como una tragedia individual se transformó en un símbolo de resistencia, de justicia y de la lucha incansable de una familia que se negó a aceptar el silencio como respuesta. Pero más allá del dolor, la historia de Devani dejó un legado profundo, uno que cambió para siempre la manera en que México mira los casos de desaparición y la violencia contra las mujeres. Su rostro, inmortalizado en murales, pancartas y marchas, se convirtió en la mirada de miles de jóvenes que se reconocieron en ella. Una estudiante, una hija, una amiga, una vida truncada injustamente. El eco de su historia no se apagó cuando cerraron el caso ni cuando los reflectores mediáticos buscaron otro tema. Al contrario, con el paso del tiempo, se volvió más poderoso, más incómodo, más verdadero. El legado de Devani no se mide solo en hashtags o titulares, sino en el cambio emocional y social que provocó. Después de su muerte, miles de mujeres comenzaron a compartir sus propias experiencias de acoso, desapariciones y negligencia policial. La frase "nos falta Devani" se convirtió en sinónimo de "nos faltan todas". Su historia inspiró documentales, investigaciones, marchas multitudinarias y reformas legislativas que buscaron mejorar los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, pero también desnudó una verdad más cruel: el miedo constante de ser mujer en un país donde la justicia parece inalcanzable. En universidades, colectivos feministas comenzaron a organizar charlas con su nombre, no como un caso cerrado, sino como una herida abierta que debía seguir siendo recordada. Su padre, Mario Escobar, continúa hasta hoy con su cruzada. Se ha convertido en un símbolo de lucha y esperanza. En cada entrevista, su voz mezcla tristeza con determinación. No busca fama, busca justicia. Ha denunciado públicamente la corrupción, los encubrimientos y la impunidad, enfrentándose a las mismas instituciones que deberían haber protegido a su hija. Su perseverancia ha dado frutos.
Organismos internacionales de derechos humanos han retomado el caso y presionado al Estado mexicano para revisar los errores cometidos. Y aunque la justicia real aún parece distante, la memoria de Devani ya logró lo que muchos juicios no pudieron: despertar una conciencia colectiva. Pero el legado de Devani va más allá de las marchas y los informes. Está en el arte, en la música, en las voces que ya no temen hablar. Numerosos artistas urbanos pintaron su rostro en las calles de Monterrey y Ciudad de México, con frases como «Ella quería volver a casa» o «La verdad no se entierra». Su historia se transformó en canción, en poesía, en protesta. Jóvenes que nunca la conocieron sienten que la conocen, porque su historia refleja la suya. En cada manifestación su nombre es coreado con fuerza, como si repetirlo fuera una manera de mantenerla viva. Y sin embargo, el misterio no se disipa. Aún hoy hay quienes aseguran que faltan piezas en el rompecabezas, que hay nombres que no se han dicho, archivos que no se han mostrado y verdades que, si salieran a la luz, sacudirían a figuras poderosas. El caso de Devani se convirtió también en un símbolo de las fuerzas oscuras que operan en silencio, de los pactos entre poder y miedo, de las verdades que se compran con dinero y se entierran con indiferencia. Pero contra todo eso, su memoria sigue en pie. Porque Devani no fue una estadística ni un expediente olvidado. Fue una joven llena de sueños, de luz, de humanidad. Hoy, su nombre representa la exigencia de un país entero que dice: ya no más. Cada vez que una nueva desaparición se reporta, los ojos del pueblo vuelven a ella. Cada vez que una familia pide ayuda y no la recibe, recuerdan su historia. Y así Devani se transformó en lo que nunca imaginaron quienes quisieron silenciarla: una voz eterna. Su legado no es solo un reclamo de justicia, sino una advertencia: mientras no haya verdad, no habrá paz. Si llegaste hasta aquí, ahora entiendes que la historia de Devani Escobar va mucho más allá de un caso aislado. Es un reflejo de injusticia, silencio y valentía que no debemos olvidar. No dejes que su voz se apague. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video sobre los casos más impactantes y las verdades que muchos intentan ocultar. Dale me gusta a este video para apoyar que estas historias lleguen a más personas y comparte este video con amigos y familiares, porque cada clic ayuda a mantener viva la memoria de Devani. Comenta abajo tu opinión. ¿Qué crees que realmente pasó aquella noche? Gracias por acompañarnos hasta el final. Y recuerda, la última revelación de este video te hará replantearte todo lo que creías saber sobre este caso.